días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy es miércoles 16 de junio del 2021. El gobierno anterior liberó los precios de los combustibles, oscilan dependiendo del precio del petróleo internacional, se elimina paulatinamente su subsidio, pero ¿dónde hace falta focalizar y cómo el sector del transporte y gobierno mantiene mesas de trabajo? Lo vamos a hablar con Homero Castañer, el viceministro de Gobierno. Lenin, hola, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. Se va a desarrollar en Guayaquil un encuentro clave para nuestro país. La reunión de todas las cámaras de comercio del continente americano. ¿Cómo aprovecha el Ecuador esta cita de negocios de cámaras americanas de comercio? Más adelante, Carla Rossignoli, directora ejecutiva de la Cámara Americana de Comercio Ecuatoriano. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Homero Castañer, viceministro de Gobierno, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Estefi. Un saludo al pueblo ecuatoriano. Buenos días también. Mantuvieron ya esa primera reunión de la Comisión con el sector del transporte. El país no quiere paralizaciones de transportistas. Los transportistas, por su parte, quieren tener un panorama certero en el que van a trabajar. Y venimos de diálogo y poca acción en los últimos años. Lo primero, para focalizar el subsidio y definir por cuánto y cómo se debería subsidiar, ¿cómo van a hacer ese estudio técnico que han ofrecido en un corto tiempo también? Porque se han fijado plazos hasta julio. Efectivamente, el día lunes de esta semana, el presidente de la República, Guillermo Lasso, inició formalmente estas mesas de trabajo que están presididas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con su ministro Marcelo Cabrera, el ministro de Energía y Recursos Renovables, nosotros como Ministerio de Gobierno, por delegación del ministro César Monge, estamos en estas mesas, y los transportistas, con 5 delegados, con 2 técnicos, e iniciamos un trabajo de diálogo franco, directo, un trabajo en el cual va a participar también los propietarios de las estaciones de servicio, se va a invitar a la academia, a las universidades, y recabar la información de la Agencia Nacional de Tránsito, de las Federaciones Nacionales de Transporte, para tener una estructura primero de los costos de las diferentes modalidades del transporte. ¿En eso va a consistir el estudio? Porque si bien han anunciado que van a recabar información de la ANT, que van a hacer un censo, que van a tener información de las federaciones de tránsito, ok, tienen esta información, y luego ¿en qué consiste finalmente el estudio para definir precios? Bueno, existen diferentes modalidades de transporte, está el transporte liviano, el taxismo, la carga pesada, transporte urbano, el transporte intracantonal, el transporte interprovincial, y los costos no son iguales. Para empezar, algunos ocupan gasolina, otros ocupan diésel. Y en ese sentido se tiene que hacer un análisis de estructura de los costos de cada modalidad, se tiene que ver cuáles son el porcentaje que se debe subsidiar en cada caso, si va a ser por kilómetros, si va a ser por días. Y algo importante, ¿cómo se va a operativizar? ¿Cuál va a ser el mecanismo que se va a utilizar en las estaciones de servicio para que esto llegue a ser eficiente? Para que llegue a quien no puede este rato pagar el combustible en su liberalización, que llega a ser el usuario del transporte público. Es decir, no una solución que beneficie al transportista o al gobierno, sino que beneficia a la mayoría de los ciudadanos que son los usuarios del transporte público. Claro, porque ahí no sería solamente entonces federaciones de transportistas con el peso político que pueden tener los gremios, sino también cómo se deriva la consecuencia de un alza de precios, incluso en empresas privadas de transporte y la cadena de repercusión que hay. Pero ¿cómo se lo podría hacer? Hay varias opciones ahí, viceministro, que se pueden aplicar. Un precio fijo para el diésel, por ejemplo, y todo lo que esté por encima lo va a subsidiar el gobierno. O un cupo, que los transportistas, pero también los distribuidores, tengan un cupo, subsidiar tantos galones al mes con una tarjeta electrónica, y por encima de eso ya tienen que pagar el valor sin subsidio. De lo que ya se ha estudiado desde el gobierno, porque esto no es nuevo,
¿cuál es el mejor mecanismo o el mecanismo más óptimo que están revisando? Bueno, tenemos que ser claros que los subsidios no es que paga el gobierno, paga el presidente, pagamos los funcionarios que estamos en su equipo de trabajo, eso pagamos todos los ecuatorianos. Y para que un subsidio sea efectivo tiene que llegar a quien no puede pagar un bien o un servicio. Para nosotros tener un estudio claro, yo no me quiero adelantar cuál podría ser el mecanismo, pero ya, por ejemplo, se ha decidido invitar a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, al registro civil. Tenemos ahora cédulas con un chip inteligente que puede servirnos, puede ser también la placa del vehículo con un escáner y lo que usted mencionaba, una tarjeta que tenga un cupo y que se utilice para quien realmente da un servicio público y beneficiar al usuario que no puede ser golpeada con un alza de una tarifa al subir el precio del diésel. Realmente es un trabajo complejo, un trabajo que va a necesitar tener aportes de estos diferentes sectores. Claro, sobre todo, viceministro, porque no hay un modelo perfecto y partiendo de esto es que se han dado siempre las demoras. Pero, por ejemplo, si un precio fijo para las empresas de transporte debidamente regularizadas, una opción, o las empresas de transporte de alimentos para mercados, aterricemos los casos. Un camión de Guayaquil a Quito, si consume 100 galones de diésel ida y vuelta. Antes se gastaba $100, ahora se gasta 150. El tema va a ser, o está pensando, cómo recupera esos 50 de diferencia. Lo traslada al producto. Si hablamos de un camión de papas, entonces por libra se traslada 1 centavo. El problema aquí es que no solo quieren recuperar, sino de paso aprovechar y a pretexto de esto los sobreprecios para ganar más. Entonces, ¿cómo controlar eso también? Para eso vamos a iniciar este estudio y necesitamos nosotros poner en el escenario de diálogo, en este escenario que estamos buscando la gobernabilidad del país, que no solo la responsabilidad recaiga sobre el gobierno. Nosotros somos como gobierno quienes estamos administrando el Estado ecuatoriano, pero aquí también hay una corresponsabilidad de todos los sectores de la sociedad. Porque aquí, en este diálogo que estamos iniciando, en estas mesas de trabajo, tenemos que ser claros que se tiene que dar argumentos, se tiene que dar ideas, se tiene que presentar propuestas y no simplemente exigir que se cambien las cosas cuando estamos en una situación que el presupuesto general del Estado depende de que no se pueda subsidiar la totalidad de los combustibles que se venden en el país. Iniciamos ya esto, van a ser todas las semanas estas mesas de trabajo a las 4 de la tarde, repito, lideradas por Marcelo Cabrera. ¿Y hay un plazo máximo para que tomen alguna definición? Es decir, el sector del transporte les ha propuesto julio 11, me parece, o las conversaciones y los diálogos pueden ser indefinidos. Realmente yo no quisiera ser irresponsable y decir en esta fecha vamos a terminar los diálogos. Esto no puede ser a tropezones, se tiene que hacer responsablemente para que, repito, el subsidio que se va a dar focalizado beneficie a la gran mayoría de los ciudadanos. Ahora, para llegar a ese, la gran mayoría de los ciudadanos, a quien realmente lo tenga que recibir es a quién. ¿Para quién se va a subsidiar? Si es un solo subsidio a los transportistas urbanos, pesado, etcétera. Porque si se define, por ejemplo, viceministro, un alza de pasaje, por ejemplo, el que se ve afectado es el ciudadano, dependiendo por cuánto le hacen, que tendrá que pagar más para movilizarse o más por la comida o los productos que se encarecen cuando sube el combustible. Entonces, ¿qué proponen en esa focalización para que por un lado no quiebren las empresas, lo que está pasando con los transportistas, y por otro lado la ciudadanía no termine pagando los platos rotos? Bueno, la gran mayoría de los ciudadanos es el 70% de personas usuarias del transporte público. El 70% de ecuatorianos se moviliza en transporte público. Aquí también se ha decidido invitar a la Asociación de Municipalidades del Ecuador. Tienen competencias de tránsito en las ciudades, tienen que asumir también su responsabilidad. En muchas ciudades no se ha revisado durante mucho tiempo las tarifas de transporte por el costo político que eso representa, pero aquí tenemos que hablar claro y tenemos que decir la verdad, por más dolorosa que ésta sea.
la credibilidad del gobierno, la credibilidad del presidente Guillermo Lasso se basa en cumplir su palabra, y nosotros vamos a ser muy serios en este trabajo que es muy delicado en el análisis de la focalización de los subsidios. Por un lado, en el acuerdo que tuvieron en Guayaquil, por ejemplo, les pidieron que no les cambien el precio del combustible de mes a mes hasta que haya este estudio para la focalización del transporte urbano y que les den préstamos para poder pagar toda la deuda que tienen con los bancos por comprar estas nuevas unidades. Pero fueron 13 días de paralización en Guayaquil, que pasaba al mediodía y ya no había un bus. Están a la espera de ese estudio, pero por otro lado están las competencias, los alcaldes diciendo esto a mí no me compete, es del gobierno y el gobierno resuelvan ustedes. Si es que hay dudas, ¿están en el camino reformas para definir, para aclarar? Está clarísimo, los gobiernos autónomos descentralizados que han asumido las competencias del tránsito no solo van a asumir, como se dice, la carne, tienen que asumir también el hueso, y a veces en eso es difícil tomar decisiones que les afecte tal vez políticamente o a las elecciones seccionales en los funcionarios, en los alcaldes que están pensando a lo mejor en la reelección en las próximas contienda electoral. Aquí tenemos que hacer un trabajo responsable en donde tienen que asumirse las competencias. Los que asumieron las competencias de tránsito tienen que asumir con todas sus responsabilidades, y en eso está la fijación real de las tarifas que se dan en cada ciudad. Vamos nosotros en este trabajo a ser muy transparentes, lo hemos venido haciendo, han sido unas 2 semanas de trabajo muy intenso en donde ya se ha dado pasos importantes. Por ejemplo, los transportistas pidieron 4 puntos de su consenso y entre uno de ellos estaba la vacunación. Ya nos entregaron la base de datos y ya vamos a operativizar con el Ministerio de Salud para que los transportistas, los choferes profesionales sean vacunados en los próximos días. Le voy a preguntar sobre esas medidas alternativas, pero antes, siguiendo con el tema del precio de los pasajes, en Guayaquil el intraprovincial que subió su valor en un 15% desde el 1 de mayo, el gobierno, digamos, accedió a este aumento de las tarifas como una forma de compensación. ¿Esa sigue siendo una probabilidad que pueda ser el resultado de estas conversaciones con los transportistas? Así es. Mire, como le digo, cada federación de transporte tiene sus intereses. Por ejemplo, no es igual el transporte urbano que el taxismo. El taxismo tiene sus necesidades, sus inquietudes diferentes a lo que tiene el transporte urbano, pero tenemos que priorizar los temas. Y como le digo, se ha llegado, por ejemplo, a 4 puntos que era los que les interesaba a la mayoría de federaciones para priorizar e ir evacuando esos temas, ¿no? Aquí la responsabilidad también de la Agencia Nacional de Tránsito con su nuevo director ejecutivo es muy importante para que todos estos temas sean abordados y también analizados con la tecnología actual para que sean solucionados lo más pronto posible. Claro, el tema es cómo se beneficia a quien realmente lo requiere, porque bien usted dice, hay conversaciones, se podría contemplar una subida en pasajes, y el tema es si es que las compensaciones surgen por el peso político que tienen estas medidas. Si es que no se busca, por ejemplo, que el pasaje sea una medida compensatoria, a menos que sea un poco en función del costo incremental por el diésel, por ejemplo, o por cuántos pasajeros mueve, para que sea algo racional. Van a trabajar en focalización del subsidio entonces, pero existen otras medidas alternativas como las que ya estaba usted mencionando, pendientes también. Por ejemplo, las empresas de transporte que pueden estar exentos de IVA en sus insumos, ¿se puede compensar sin que sea solamente vía subsidio, o el financiamiento de la renovación de la flota que les piden de transporte? ¿Cómo más están pensando aliviar para que la salida no sea solo subimos el precio? Efectivamente se ha pedido varios temas, usted lo ha mencionado, refinanciamiento de créditos. Por ejemplo, existen casi 15,000 transportistas escolares que no han trabajado 1 año y medio, que están complicados con sus deudas en el sistema financiero. El tema de que el IVA
como sector productivo en el que se adquiere lubricantes, repuestos, neumáticos, ellos puedan devengar ese IVA. Son un sector que ha pedido, el único sector productivo, ellos han mencionado que no pueden ellos deducir el IVA de sus costos, y se está analizando posiblemente en el proyecto de reforma tributaria que presente el gobierno en incluir esos temas. Lo importante, Steffi, es la predisposición al diálogo, tanto del gobierno, de los ministerios que conforman este tema de analizar el tema de la focalización del subsidio. Se tiene que sumar el Ministerio de Finanzas, a quienes vamos a invitar ya para el próximo lunes, y de los transportistas, porque los transportistas se han sentado en la mesa con la predisposición de entregarnos cuáles son las propuestas y con soluciones. Así se establece un diálogo de gobernabilidad, y también ese es un ejercicio en un país democrático. Son los retos ahora. Homero Castañer, el viceministro de Gobierno, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. 7 de la mañana con 10 minutos. El lunes comenzó la cuarta semana ya del gobierno de Guillermo Lasso, respaldado por una masiva voluntad para salir de la crisis y enfrentando los tropiezos que deja un modelo de gobierno rechazado. Alfredo, buenos días. ¿Cómo te va? Buen día, Steffi. Buenos días a todos. El principal tropiezo son elementos de ese modelo de gobierno incrustados en la Constitución. Enigmáticamente será reforma mediante leyes, pero pronunciamiento popular de segunda vuelta, este masivo repudio al modelo que tanto daño ha hecho. En consecuencia, el segundo gran tropiezo será en torno amigable de las élites y el pueblo, que puede inducir engaño y distraer de cambios fundamentales. La actitud de élites políticas y económicas siempre será así, amigable con el nuevo presidente. Por eso todos empiezan con altos índices de credibilidad y popularidad, que al final descienden dramáticamente. Esto se debe a modelo parlamentario disfuncional que ofrece inicialmente apoyo total, y una élite económica cuyo afán de lucro aleja a los gobiernos del país de los pobres. Así se juega con la desesperación ciudadana. Por eso el presidente debe acudir directamente al pueblo para que su mandato tenga solidez, aunque sus colaboradores en entorno amigable. Breve pausa, y cuando regresemos, un encuentro en Guayaquil de la Asociación de Cámaras de Comercio de América Latina y el Caribe, una reunión estratégica para nuestro país. Ya volvemos con Carla Rosiño, la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana. No se vayan. La Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, AmCham Guayaquil, liderada por la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio de América Latina y el Caribe, con el aval de la Embajada de Estados Unidos y su consulado en Guayaquil, con el aval del Ministerio de la Producción y el Banco Interamericano de Desarrollo en condición de socio estratégico, organiza el evento Business Future of Americas, un encuentro ejecutivo de alto nivel de todo el continente para hablar sobre este y otros temas. Los acompaña esta mañana Carla Rosiñoli, directora ejecutiva de AmCham Guayaquil. Buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias, Lenin, y buenos días a la audiencia de Contacto Directo. Carla, las 23 cámaras de comercio de América Latina y el Caribe contienen a más de 20.000 empresas estadounidenses que a su vez representan el 80% de la inversión de Estados Unidos en toda la región. ¿Qué es lo que ocurre entonces en este evento que ustedes organizan? ¿Qué es lo que ocurre? Lenin, este es un evento que debió haberse organizado en junio del 2020, luego de que en un
hecho histórico, yo creo, un hito importantísimo para Guayaquil y para AmCham Guayaquil. Guayaquil gana la postulación para ser sede de este importante evento, el BFA por sus siglas en inglés, el futuro de los negocios en las Américas. Lamentablemente el COVID nos jugó una muy mala pasada en junio del año pasado, pero retomamos el reto. AmCham Guayaquil retoma el reto junto a ACLA, efectivamente, para llevar a cabo este evento que lo que pretende básicamente en su modalidad virtual, por cierto, es fortalecer y promover las relaciones comerciales con Estados Unidos y además entre los países de América Latina y la región. Es decir, es un formato virtual que acercará a los negocios. Si es que algo nos ha enseñado el COVID es que tenemos que reinventarnos y necesariamente los negocios también forman parte de esa reinvención. En las ediciones anteriores de este foro de negocios, ¿por qué monto se concretaron inversiones en nuestro país? Bueno, esta es la primera vez que se va a llevar a cabo en nuestro país. Los montos varían, realmente no hay digamos que un dato concreto que nos permita entender efectivamente cuáles llegaron a ser los montos de las ediciones anteriores. Lo que sí puedo informarle definitivamente es que este evento congregará entre 400 y 700 empresarios de toda la región. Es un evento al que pueden acceder gratuitamente visitando la plataforma de la exposición ferial, es decir, conociendo a aquellas empresas que van a estar ofertando sus productos y servicios. Además, habrá la oportunidad de participar como asistentes en un congreso con temáticas de interés regional, empresarial, y otro de los componentes, además importantes, a los que invitamos a inscribirse a todo el sector empresarial es el de relacionamiento comercial. Es decir, una plataforma que permite que los empresarios puedan conocer pares y concretar posibilidades de negocios. Es una oportunidad sin duda. Sin embargo, yo le pregunto, ¿es la ausencia de un acuerdo comercial un impedimento, una traba para que lleguen más inversiones estadounidenses al país? Bueno, hay que recordar, Lenin, que fue hace más de una década, creo que 16 años, que el Ecuador se levantó de una mesa de negociación. El gobierno de Alfredo Palacio, lo recuerdo bien. Así es, y en ese sentido yo creo que hay que reconocer que hay un momento de la relación entre Ecuador y Estados Unidos importantísima, que además, ratificado por el presidente Lasso, ha hecho entender que efectivamente habrá una predisposición absoluta para que esas inversiones lleguen ahora al Ecuador. En este momento, en este preciso momento, hay una misión liderada por el viceministro Daniel Legarda en Washington, acompañado además por representantes de varios gremios, iniciando una nueva hoja de ruta que permita llegar a concretar este acuerdo comercial. No es fácil, son procesos largos, pero estamos seguros que todas aquellas condiciones que favorecerán al Ecuador serán puestas sobre la mesa. Sí, nos levantamos en la mesa de negociaciones hace 15 años, pero tenemos más de 20 dolarizados y se suponía que eso nos iba a dar una ventaja por sobre nuestros países vecinos. ¿Por qué razón, pese a tener la misma moneda, no somos un destino atractivo para las grandes inversiones de las empresas estadounidenses? Porque creo que las condiciones no han estado dadas. Recordemos que, por ejemplo, la primera fase o la suscripción de la primera fase del acuerdo comercial establece, por ejemplo, facilidades para el comercio internacional, beneficios para las MIPYMES, lucha contra la corrupción y buenas prácticas de regulación. ¿Y con cuánto de eso se ha avanzado? Bueno, yo creo que es momento de poner en práctica, implementar justamente ya la suscripción de la primera fase. Es un momento en el que, además, entendamos que en este momento hay una coincidencia interesante. Tanto Estados Unidos como Ecuador inauguran gobiernos. Y yo creo que hoy por hoy deben basarse las primeras acciones en forjar unas relaciones importantes entre los equipos comerciales de ambos países. Pero vamos aclarando algo, Carla. Ese acuerdo de primera fase que se firmó el año pasado entre Ecuador y Estados Unidos evidentemente no ha tenido mayor impacto en un incremento de inversiones hacia el Ecuador por parte de empresas norteamericanas. ¿Cuánto falta por implementar de aquellos aspectos muy claros, muy específicos que se firmaron? Bueno, falta creo que... Falta todo. Falta realmente que se restablezca esta nueva hoja de ruta, lo dicho, porque inauguran ambos países gobiernos, y yo creo que es necesario entender que en esa dinámica, además, todo el empresariado, por ejemplo, el empresariado que está representado en la Cámara Ecuatoriano-Americana de Comercio de Guayaquil, AmCham Guayaquil, definitivamente brindará el apoyo a todo el gobierno nacional, a sus negociadores, todo el apoyo, decía, para que
en el momento de poner sobre la mesa temas importantes, lleguemos a un acuerdo que beneficie a ambos países. Con el gobierno de Donald Trump, el Ecuador tuvo mucha apertura por parte de Estados Unidos, y el acuerdo al que hacíamos referencia antes, este acuerdo de primera fase, pues es una muestra de aquello, sin duda. La llegada de los demócratas al poder generan algún tipo de entusiasmo en que se pueda finalmente alcanzar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, ¿o no está dentro de la agenda del presidente Biden este tipo de relaciones? Hay una representación diplomática muy sólida en Washington, Lenin, eso debemos reconocerlos todos. La figura de Yvonne Bakke hace entender que efectivamente, independientemente de demócratas o republicanos, lo que buscan ambos países es concretar y llegar finalmente al acuerdo de libre comercio. Y son espacios, y perdón que insista, son espacios como el evento mencionado, el BFA, el futuro de los negocios en las Américas, el que nos permitirá además también dar pasos importantes a conocer nuevos inversionistas, presentar nuevos proyectos de inversión. Bien lo decía usted, forma parte como socios estratégicos de ese evento empresarial, el más importante de la región, el Banco Interamericano de Desarrollo, el mismo Ministerio de la Producción y además Corpey, lo que hace entender que hay una base sólida para comenzar a dar pasos muy importantes. ¿Qué hizo atractivo a Colombia, a Perú, frente al Ecuador, que pese al dólar, ellos empezaron a captar inversiones por decenas de miles de millones de dólares, mientras al Ecuador hubo años en los que con suerte llegamos a algunas centenas? ¿Qué tanto tuvo que ver el hecho de que aquí hubiera un gobierno de izquierda, un gobierno autodenominado progresista, revolucionario del siglo XXI? Yo creo que fueron determinantes las reglas claras. Colombia y Perú efectivamente lograron un acuerdo comercial con Estados Unidos, y el momento en que nosotros también podamos definir esas reglas claras estaremos en igualdad de condiciones, y eso es lo que esperamos, eso es lo que realmente entendemos es la decisión del presidente Lasso con quienes serán además parte del equipo negociador, y eso, yo creo que una vez que tengamos definidas las reglas claras y pongamos además los beneficios y entendamos que los beneficios deben ser para ambos países, estaremos en la ruta correcta. Como reglas claras debemos entender, le pregunto, seguridad jurídica, tener un gobierno serio. Yo creo que son muchas las necesidades que diversos sectores productivos, empresariales, deberán especificar y detallar, porque efectivamente debemos entender que este es un acuerdo que beneficiará y deberá beneficiar a ambas partes, y esa es la intención. Estamos claros de parte del gobierno del presidente Lasso y de parte de quienes además formarán parte del equipo negociador por parte de Estados Unidos. Carla, ¿qué es lo que falta entonces para retomar las negociaciones del acuerdo comercial? El lobbying está allí, no se lo abandona. Efectivamente, usted hacía referencia hace un momento de una delegación de alto nivel que se está reuniendo con distintos sectores políticos y comerciales en Estados Unidos, pero ¿qué más se necesita para que los acercamientos y los diálogos por fuera de la mesa lleguen a ser algo concreto? Pues una vez establecida esa hoja de ruta, que misiones como las que en este momento se están dando en Washington, liderado por el viceministro de Comercio Exterior, yo creo que darán la apertura a los distintos sectores empresariales para que efectivamente se identifiquen por parte de cada uno de ellos los puntos que deberán ser quizás de mayor atención, digamos, pero es momento de congregar a todo el sector empresarial, como ya ha sido, digamos, que el aporte del presidente Lasso en varias de sus intervenciones. Y una vez definidos, creo que esos puntos, digamos, quizás álgidos, esos puntos específicos, habrá un momento para que nos podamos sentar en la mesa de negociación y resolverlos de manera óptima. ¿Será este año, cree usted? Yo creo que las negociaciones iniciarán este año. Lograr un acuerdo comercial en estricto rigor tomará su tiempo. Hay sectores que señalan que Ecuador se ha convertido en una suerte de oasis ante la arremetida del socialismo del siglo XXI, que hoy busca transfigurarse o quizás tan solo cambiarse el nombre, sobre todo luego de tanto escándalo de corrupción, de tanta coima, de tanto sobreprecio, de tanto prófugo. ¿Podría ser este país, el Ecuador, objetivo de un respaldo especial por sus particulares condiciones actuales en el contexto de la geopolítica, o es esa una expectativa sin mayor sentido?
No, es una expectativa que creo que tiene todo el sentido del mundo. Todos los ojos del mundo, Lenny, están puestos en Ecuador. Los ojos de la región están puestos en el Ecuador. Es el momento de nuestro país, es el momento de realmente apoyar, dar la mano al gobierno nacional desde el sector empresarial. Así lo hacemos desde AmCham Guayaquil, y creo que es una oportunidad histórica que no debemos desaprovechar. Una última cosa, el Business Future of America, ¿cuándo se va a desarrollar y cómo se integra quien quiera participar en él? Las fechas del BFA virtual son el 13, 14 y 15 de julio. Quienes quieran participar del Congreso tienen que simplemente inscribirse con un valor de adhesión a un ciclo de 5 conferencias con temáticas de interés regional. Luego, visitar los stands es simplemente de acceso gratuito. Se ingresa también a la plataforma con todos los datos, y además, como parte del relacionamiento comercial, es decir, son agendas, citas comerciales que las empresas que previamente se inscriban podrán identificar entre ellas aquellas de mayor interés y concretar y analizar posibles negocios que a futuro se podrán hacer realidad. 13, 14 y 15 de julio, BFA Virtual 2021. Los invitamos para que esto, que es un tema realmente un hito histórico para AmCham Guayaquil, sea parte de todos quienes están interesados en concretar negocios. Éxitos y que se concreten, y muchos, que haya mucha inversión, que se genere empleo. Eso es bueno para todos. Carla Rossignoli, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Americana, gracias pues por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Así llegamos al final de las entrevistas en Contacto Directo. Ya vienen las noticias, Lenny. Que tengan todos un buen día. Manténganse en nuestra sintonía.